Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Ciertamente somos de carne y hueso. Y de acuerdo a la doctrina católica, nuestra naturaleza humana ni siquiera está íntegra, sino que afectada como consecuencia del pecado original, tiene la concupiscencia y por lo tanto una tendencia hacia el desorden y hacia los vicios. De este modo, la legítima búsqueda de placer, la legítima y ordenada búsqueda de placer, termina desordenándose e incurriendo en instancias ilegítimas. Es una tendencia que tenemos. Eso lo reconoce la fe católica. La fe católica no es una visión ingenua de que todos los seres humanos se nos da muy fácilmente la castidad. No, en la fe católica se entiende que esto implica una lucha. Pero como se trata de fe y no de cinismo, hay que contemplar no meramente nuestra debilidad, sino la necesidad de ser mejores y al mismo tiempo la ayuda especialísima y fundamental que Dios nos da para esto. No se puede dejar fuera de la ecuación desde una perspectiva católica el papel de la gracia. No se trata simplemente de ver nuestra debilidad humana, sino también de ver la misericordia divina, la cual actúa no meramente perdonando nuestras debilidades, que claro que actúa así, pero más importantemente actúa dándonos la gracia, habilitándonos para ir superando nuestras debilidades, para ir dejando atrás al hombre viejo e ir regenerándonos en el hombre nuevo. Muestra de que el catecismo es consciente de que este asunto de la castidad implica una lucha, lo tenemos directamente en el numeral 2343, donde dice: la castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Entonces, la fe católica ya en su sabiduría sabe que somos débiles, sabe que somos de carne y hueso, sabe que podemos caer. ¿Y por qué, si aún sabe eso, por qué se nos pide la castidad? Porque es lo que pidió Jesucristo, y la Iglesia Católica como Iglesia de Cristo tiene que hacer respetar ese estándar. Y el punto es que nosotros, por nosotros mismos en nuestra debilidad, muy difícilmente podremos cubrir ese estándar, pero con la gracia de Cristo es posible. Esto implica lucha, claro está, pero todo lo valioso implica lucha, y mientras más lucha implica, por lo general, se trata de algo más valioso, algo que más vale la pena. Las cosas que valen la pena son aquellas que en general implican pena. Conseguir un doctorado, por ejemplo, no es fácil. Uno tiene que privarse de muchas cosas, esforzarse mucho, pasar mucho estrés. Pero consigues tu grado académico, doctor. Es una cosa que vale la pena y por lo tanto costó mucha pena. Pues bien, la castidad es una perla valiosísima que implica lucha constante. Lucha caracterizada muchas veces, como apunta el catecismo, por imperfección y caídas, pero sigue siendo algo valioso. Por ejemplo, el gran predicador católico, esposo y padre de familia, Wilson Tamayo, dice lo siguiente: la pureza de corazón es una virtud de raíces amargas, porque toca luchar, pero es una virtud de frutos dulces, porque te da la capacidad para amar. Entonces, ciertamente que es una lucha difícil la de la virtud de la castidad, pero una vez que se repiten los actos de castidad y se va resistiendo al vicio de la impureza, se va a generar un hábito en uno donde, ya regenerado por la gracia, con la mirada pura, va a tener una perspectiva maravillosa de las cosas. Y para el caso de los que tengan la vocación al matrimonio, no vamos a tener aquí una negación de la sexualidad, sino una orientación de la sexualidad desde el amor. Y eso hace más plena la sexualidad. Entonces, la castidad no se trata de negar la sexualidad, sino de orientarla. Asimismo, Jason Eber
en su famoso libro Amor Puro, escribe lo siguiente: no tengas miedo cuando las exigencias del amor verdadero se presenten, porque ese es el amor para el cual fuimos creados. Y no podrás quedar satisfecho ni ser feliz con nada que sea menos que eso. El diablo te ofrece mucho, pero te da nada. Dios te invita a un camino difícil, pero te dará mucho más de lo que imaginas. ¿Cuántas veces no encontramos gente que tiene fama y dinero y que tienen todas las oportunidades de placer sexual del mundo y que viven una vida sexual liberal y desenfrenada, y que por dentro se sienten vacíos y eventualmente varios de ellos terminan suicidándose, por ejemplo? Si esa vida sexual desordenada es lo que nos va a dar la plenitud y la alegría, ¿por qué muchas de las personas que tienen la mayor oportunidad de vivir tal tipo de vida desordenada más bien encuentran bastante vacío, tedio, depresión y hasta suicidio? Es lo que vemos en el mundo de Hollywood, por ejemplo, en gran parte. En cambio, uno cuando habla con personas que practican la virtud de la castidad, lo que se va a encontrar es un cierto brillo, una cierta plenitud. Por supuesto que entender esto requiere una mirada especial. Pero vamos, de eso se trata la fe. Acá estamos hablando de la fe católica, no de la visión mundana de que la gente piensa que la castidad es imposible. No, acá estamos hablando desde una visión iluminada por la gracia de Dios. Y todos tenemos debilidades, pero la gracia de Dios también está disponible para todos. A ver, esto de la premisa de hoy en día nadie llega virgen a su boda, en primer lugar es una premisa falsa. Existen personas que se comprometen y logran cumplir ese estándar. Por supuesto que es raro. Y vamos, también son raras las personas que tienen un matrimonio feliz, ¿ok? Y en consecuencia, deberíamos reflexionar un poco sobre eso. A ver, si hay tantas personas que viven de forma tan desordenada y superficial el noviazgo, luego ¿no será eso una explicación correlativa de por qué hay tantos matrimonios que no funcionan? Ahora bien, esta noción de que uno tiene que hacerlo porque todo el mundo lo hace es una forma de pensar como borrego. Así de simple. O sea, si uno como católico con conciencia de estas cosas elige darle la contra al mundo que te dice que es imposible vivir la castidad y llegar bien al matrimonio y todo ello, pues entonces respecto al mundo eres un rebelde y eso está muy bien. En cambio, la gente mundana al final son unos borregos, porque ¿en qué se basan para tomar ese tipo de actos irresponsables? Ellos dicen, es que todo el mundo lo hace. Eso de que tú hagas algo porque todo el mundo lo hace, es el estándar que demuestra que eres un borrego, así de simple. Entonces, veamos lo que nos dice Jason Ebert. La misma presión del ambiente y los medios de comunicación lleva a algunos a ver la virginidad como algo vergonzoso en vez de un tesoro, un regalo maravilloso. Pero piénsalo, si tu futura esposa o esposo te hubiera esperado a ti toda la vida para hacerte ese regalo, y solo a ti, ¿sentirías vergüenza o una inmensa alegría, emoción y gratitud? Creo que la respuesta es absolutamente obvia. Así que esta es una cuestión hasta de sentido común. El mismo autor, en la misma obra, también apunta lo siguiente. Es un libro que recomiendo bastante, Amor Puro, de Jason Ebert. Abro cita. Todas las mujeres merecen un hombre que tenga una cosa clara en su mente: hacer la voluntad de Dios. Ten paciencia y espera a un chico que pueda y quiera amarte con pureza y te acerque a Dios. Puede que estés pensando, sí, claro, ¿dónde voy a encontrar a un chico como ese? Estaré en un hogar de ancianas para cuando aparezca. Pon el asunto en manos de Dios. Toma ese tiempo para darte sin reservas al Señor y ayudar en la construcción de su reino. Y deja que Él se preocupe por construir el tuyo. Esto es algo que ya prometió Jesucristo. Jesús dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de los cielos y su justicia. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Entonces, si tú tienes vocación al matrimonio,
Bueno, para que esa vocación se concrete requerirás de un esposo o de una esposa. Tú busca primero el reino de los cielos y Dios se va a encargar de eso. Si es parte de lo que tú necesitas para vivir genuinamente tu vocación y tu vocación es el matrimonio, Dios se va a encargar de darte la persona. Esto puede sonar a algunos como cuentitos mágicos o algo por el estilo, pero no. Realmente si Dios existe y si se ha encarnado en Jesucristo, y en programas anteriores ya hemos dado buenos argumentos no sentimentales, no morales o existenciales, sino argumentos filosóficos, históricos, con apelación a la ciencia y a datos y todo ello, para mostrar que Dios existe y que se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Entonces, si tenemos base racional para pensar esto, ¿acaso va a ser irrazonable pensar que Jesús se pueda encargar de nuestras vidas? Yo mismo podría compartir como testimonio que yo conocí a la que ahora es mi esposa, pues muy poco tiempo luego de yo haber tomado la decisión de ya no ocuparme de la cuestión de si voy a estar con alguien, sino simplemente servir a Dios. Le dije a Dios eso, hice ese compromiso y Dios se encargó de las cosas. Yo no tuve que buscar, Él buscó por mí. Esta es una frase que comúnmente se dice, ¿no? Eso de que primero hay que probar la mercadería para ver si la vas a comprar. Entonces, la lógica aquí es que primero tienes que tener relaciones con la persona con la que piensas casarte para ver si funciona bien ahí. Y si no funciona bien, entonces no te casas. Entonces, se plantea ese tipo de estándar. Pero desde ya ese estándar implica un problema muy grave, que es cosificar a las personas. Yo pruebo un televisor antes de comprarlo, por ejemplo. Pero un televisor es un objeto. En cambio, tratar a una persona, tratar el compromiso con una persona, con un sujeto, como si se tratase de un objeto, ya es empezar mal. Porque tratar a las personas con lógica de cosas es la negación del amor. Las cosas uno las utiliza, las personas uno las ama. Pero si tú vas a ir con ese estándar de, voy a probar a la persona para ver si funciona como si fuese un televisor, entonces ya no estás en el estándar del amor. Y ese matrimonio por eso mismo no va a resultar. Es decir, el estándar con base en el cual se piensa que se va a verificar lo necesario para que el matrimonio resulte, ese mismo estándar implica la lógica que ya envenena desde el principio el matrimonio. Ya con ese tipo de lógica, que es la negación del amor, no va a resultar. Como dice el predicador católico Wilson Tamayo, cuando la fornicación llega a la relación de noviazgo, se pierde la capacidad para conocer almas y aparece solo la capacidad para conocer cuerpos. El noviazgo es el tiempo para conocer el alma y el matrimonio es el tiempo para conocer el cuerpo. Es importante que en el noviazgo se disciernan dos almas. Eso en el tiempo de novios es principalmente para que se conozcan bien en su personalidad. Porque se van a tener que ver la mayor parte de sus vidas si es que se casan. Y el punto es que durante un matrimonio uno no se pasa las 24 horas del día, los 7 días de la semana teniendo sexo. El punto es que para que un matrimonio funcione, la cuestión de entenderse mutuamente a un nivel no meramente físico, sino psicológico y espiritual es más importante. Adicionalmente, como apunta Jason Evert, una vez que el sexo entra a una relación, es casi imposible ser objetivo sobre la relación. Esto es un efecto que el sexo tiene en la mente. Durante la excitación sexual, el cuerpo despide un químico llamado oxitocina. Funciona como un super pegamento humano porque crea un gran enlace emocional, aumenta la confianza en la otra persona y disminuye la capacidad de verla objetivamente. Por ejemplo, algunos se preguntan por qué esta señorita está tan obsesionada con este energúmeno que es su novio, que no tiene buenas perspectivas laborales, ni la trata bien, la insulta, la maltrata, incluso le es infiel. ¿Por qué ella sigue apegada a este tipo e incluso piensa en casarse con este tipo? Uno ve casos así. Bueno, ahí está la explicación es científica, oxitocina. Si ha habido pues una relación allí, entonces muy probablemente por correlación científica se despedirá este químico y será difícil ser objetivos.
Cierro con las palabras de Wilson Tamayo nuevamente. Si las almas se unen y se entienden, los cuerpos sí o sí se deben entender. Si lo más profundo tiene comunión, lo más externo también tendrá comunión. No es más sexo lo que arregla el amor, es más amor lo que arregla el sexo. Eso ha sido el programa por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.